importante. Nos trasladamos hasta La Herradura para conversar con el exdiputado y exalcalde también de La Serena y Coquimbo, Jorge Morales, sobre los hechos que ocurrieron el 11 de septiembre de 1973 y cómo se vivió también hasta 1989, cuando se recuperó la democracia. Yo era médico con actividad privada, además era el médico director del Servicio Médico Nacional de Empleo, llamado Sermeno en esa época, que tenía a cargo Coquimbo y Atacama. Y además era regidor, lo que vivía es concejal en la municipalidad independiente, en la Municipalidad de La Serena. Cuando transcurría ya el periodo de Salvador Allende, ¿se imaginaba que iba a terminar tan abruptamente quizás este mandato? No lo pensé en los comienzos, ni mucho menos. En el intermedio tampoco del periodo de Salvador Allende. Pero ya se vislumbraba que algo pasaba en los últimos meses. Nunca supe nada concreto ni efectivo, ni rumores tampoco. Pero ese día tal división en el país que era tremendo. Pero imaginar que venía un pronunciamiento o golpe militar, no, la verdad que no. ¿Cuándo se enteró usted ya de lo que estaba sucediendo en Santiago? A primera hora de la mañana, de ese mismo día. Debe haber sido 7:30, 8 de la mañana, cuando es la hora que yo salgo de mi casa y me voy a mi trabajo como médico, y ahí empiezo a escuchar las noticias en la radio. ¿Qué sentimiento sentía al saber que ya los militares estaban llegando a La Moneda de cierta forma? Alegría. Y me sentí muy contento porque yo veía que el país en ese minuto no tenía otra salida. Después de todas las gestiones que hizo el cardenal de la época, Patricio Aylwin y el propio Eduardo Frei. Y nada de esto fructificó. Entonces ya veía que no había otra salida que cambiar el gobierno, abruptamente. ¿Este gobierno no se podía cambiar por un plebiscito, que es lo que algunos estaban comentando dentro de la Unidad Popular? Pero es que eso nunca lo supimos. Yo el plebiscito nunca supe que hubiera siquiera una intención de plebiscito. Nunca lo supe. ¿Se imaginó de cierta forma que no sería solo por un año, un par de años, que los militares estarían en el poder? Yo creo que nadie pensó en cuánto tiempo iban a estar los militares. Nadie calculó eso tampoco. Fue una cosa tan impensada, le diría yo, que simplemente nosotros nos alegramos por el país. Yo no tenía problemas personales algunos, pero me alegré porque para mí era una buena salida para el país. Teníamos esperanza de que hubiera orden, que se restableciera el orden, que la economía tomara un rumbo serio, que no hubiera en el mediano y largo plazo ese enfrentamiento tremendo que hubo en el tiempo de la Unidad Popular, que una cosa, le digo, de verdad tremendo, ¿sí? Era casi insoportable, éramos poco menos que enemigos unos de otros. Entonces yo creo que nadie pensó en cuánto tiempo iba a ser el gobierno militar. Ahora, naturalmente que yo creo que fue largo, ¿sí? Evidentemente que fue largo. Creo que debió haber sido un poco más breve, ¿no? Pero no hubo cálculo en ese sentido, ni nadie pensó en eso. Cuando el presidente Sebastián Piñera ahora hace un llamado, de cierta forma, a reconciliarse y realmente a restaurar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en aquella época, ¿cómo responde a eso? ¿Hubo violación a los derechos humanos específicamente? En la época del gobierno militar, por supuesto que lo hubo. Sí, por supuesto que lo hubo. Y en ese sentido el presidente de la República tiene toda la razón y tiene todo el derecho por lo demás. Y me parece que como estadista, por estar en un plano superior a lo que ocurrió en el país, que ojalá no hubiera ocurrido, tiene toda la razón y tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, yo no comparto mucho el que se esté convocando a tanta gente al cabo de 40 años. Yo preferiría que el país estuviera firmemente luchando porque hubiera una unidad nacional. ¿No han sido imparciales quizás los programas de televisión que se han dado durante este último casi mes? Yo no me atrevo a decir que han sido parciales, pero yo le diría que me gustaría mucho más que hubiera una campaña en que realmente nosotros nos unamos definitivamente en Chile y dejemos de pensar en los 40 años que han pasado atrás. ¿Qué se estaba viviendo en esa época? Una división pero tremenda en el país. Mire, todos decían que eran uno u otro. Es una cosa tremenda.
Entonces la gente que no vivió esa época no puede entender cómo se produjo este pronunciamiento militar. Yo le digo, si lo lógico es que el Congreso y la moneda se entiendan. Yo fui diputado de la República. Y es lo que hicimos con el presidente Elwin. El presidente Elwin, que ha sido un gran presidente de la República, no obstante que no era de mi partido, un hombre extraordinario. Nosotros, por mandato de la gente de Renovación Nacional, al partido al que yo pertenezco, hicimos todo cuanto fue posible por ayudar a ese gobierno. Yo creo que ese es el estilo que tiene que haber el país. Usted criticar las cosas que hace mal el gobierno de turno, de acuerdo, pero ayudarlo en las cosas importantes, en las cosas grandes. Entre algunas de ellas, ¿usted se enteró cuando supo de los 16 que se fusilaron ahí en el regimiento? ¿Conocía Sí, alguno de ellos? me acuerdo perfectamente bien. Mire, no debería decirlo, bueno, yo fui médico de uno de los familiares de quienes fueron fusilados. Y yo había dejado de ser concejal de regidor y yo conocía a esa familia. Hasta el día de hoy yo pienso que fue un error y una equivocación, por decirlo muy suavemente. Me extrañó, me sorprendió y por supuesto me dolió. Obviamente que en ese minuto pensé, bueno, ¿qué pasó aquí? Hay antecedentes que yo no tengo, que no conozco, que no sepa. Entonces pensé que uno no era dueño de la verdad y que por tanto a lo mejor había antecedentes que yo no conocía. Pero fue una sorpresa muy dura. ¿Faltó más investigación quizás de la justicia también en esos casos? ¿Es lo que hacía énfasis hoy día también el Pareciera que presidente? sí, por los antecedentes posteriores. Yo creo que sí, concuerdo con eso. Después del pronunciamiento militar, ¿a qué se dedica usted y qué funciones queda o sigue trabajando como concejal de La Serena? Bueno, yo dejé de ser concejal. Naturalmente asumió el gobierno militar y desapareció todos los políticos. Y yo, este político chiquitito que era concejal, echado para afuera. Pero al tiempo después me llamaron para que adoptara la municipalidad como alcalde de Coquimbo. Eso ha sido el año 78, por ahí, el 79. Y ejercí la alcaldía de Coquimbo durante 11 años. Hasta el año 89 y posteriormente ejercí como diputado ya una vez que el gobierno militar no estaba, ¿no? Durante el tiempo que estuve ahí al mando del municipio de Coquimbo, le solicitaron que esa información de dónde estaban los partidos políticos, en este caso, que pertenecen a la Unidad Popular. A ver, ¿cómo? En el tiempo que fue alcalde, le solicitaron información quizás de gente que era de la Unidad No, Popular. nunca. No, pero jamás. ¿Y cómo tenía relación quizás usted con ellos, con alguno Pero de mucha. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, en la democracia cristiana. Tengo muchos amigos. Y en el tiempo que yo fui alcalde de Coquimbo tenía muchos amigos que eran de la concertación, muchos. Muchos de ustedes trabajaron juntos? ¿Por qué sigue esta polaridad entonces tanto en el país? Pero yo le diría, salvo grupos extremos y pequeños del lado nuestro, no es la posición de la mayoría de nosotros. Yo diría que la mayor parte de nosotros tiene una posición equilibrada, equidistante y una posición de unidad, la tengo yo. Yo sigo teniendo muchos amigos dentro de la concertación. Y buenos amigos, no cree usted que amigos así por buenos amigos. Pero hay sectores extremos de lo que llaman la nueva mayoría, en que parece que no quieren la unidad, como lo ha hecho Piñera, porque a Piñera le puede sacar muchos defectos y muchos errores, pero es un hombre que ha tenido grandeza frente al país, que ha gobernado para todo el país. Como ex autoridad, ¿cuál es el principal mea culpa que se puede hacer quizás de este proceso que se vivió desde el 73 hasta el 89? No, hay un mea culpa, por supuesto, en el lado nuestro por la violación de los derechos humanos. Eso es una cosa innegable, que nadie podía defender eso. Pero felizmente esa gente que obró de esa manera está hoy día sometida a proceso.
Entonces hay un camino de castigo ahí. ¿Es prudente estos mea culpa o estos perdón que están realizando últimamente algunas figuras No, políticas? es un problema personal de cada uno. Pero cada uno sabrá por qué pide perdón o no pide perdón. Pero lo respeto, lo entiendo, pero yo no veo por qué pedir perdón. ¿No? ¿Deben pedir perdón las personas o las instituciones también? No, es problema de personas eso. Eso es problema de personas, a mi juicio. No es problema de instituciones. No me parece. ¿No existe temor que en esta elección se polarice quizás aún más? Mire, yo conozco a Evelyn Matei, la conozco mucho, es amiga mía. La gringa nunca va a llegar a sectores extremos. Y yo espero que ella sea presidenta de la República. Pero si no llegara a ser presidenta de la República, va a ser la primera en respetar a quien sea elegido presidente de la República. No, yo no tengo ninguna duda. Eso no, por el lado nuestro no va a volver a ocurrir nunca más. Nunca. ¿Cuál es el llamado quizás que se hace de la juventud en esta época de conmemoración del 11 de septiembre? Esa es la preocupación que tengo yo. Entonces yo creo que la juventud que no vivió la época que vivimos nosotros, oiga, colas para el pan, colas para la carne, no había nada, no había comida, no había ni una cosa, me gusta la mi mujer, pues estábamos recién casados. Ya, le digo, un desabastecimiento brutal, pero brutal. La gente iba con tableros de dama y de ajedrez, a jugar ajedrez toda la noche y juegos de dama, esperando que abrieran las panaderías. Y eran coles que empezaban en la avenida Francisco Aguirre y llegaban hasta la Plaza Buenos Aires. Y a mí me hablan de lo de Chihuahua y yo le encuentro toda la razón. Pero ¿y qué pasó con Jaime Guzmán? También hablemos de derechos humanos. Asesinaron a un senador. ¿Qué pasó con Pérez Lloma? Lo asesinaron a Pérez Lloma en pleno fragor, pero a Jaime Guzmán cuando yo era diputado, y después de un discurso que él hizo en el Salón de Honor. Entonces, bueno, ¿y por qué no nos mencionan esas cosas? Entonces, nadie dice esas cosas, yo no lo he visto en televisión. ¿Solo se recuerdan las violaciones de derechos humanos hacia el sector de la comunidad popular? Claro. Es decir, las violaciones de los derechos humanos con razón. Yo no digo que no, con razón. Pero cargadito todo para lo que ha hecho, mal hecho en ese sentido el gobierno militar. Pero y lo que le han dicho a civiles que gobernaban o no gobernaban el gobierno militar, el senador Guzmán, por caso. Y eso fue después de asumiendo el presidente Elwin. Después de devolver la democracia 89, ¿se le cuestionó a usted persona? Nunca lo sentí. Y uno tiene la suficiente sensibilidad de saber cuándo alguien lo rechaza o no lo rechaza. No, nunca. Mire, yo tengo el agrado y el honor de decirle que yo fui parlamentario en una cámara que era un lujo. Partido Socialista, PPD, Partido Demócrata Cristiano, Renovación Nacional, pero de gran categoría. Y no solamente intelectualmente. Gran parte de ellos, yo diría que todos profesionales. ¿Usted apoyaba el plebiscito del sí y el no en el 89? ¿La realización de él? Sí, yo creo que el gobierno del presidente Pinochet, o el general Pinochet, a mi juicio debe haber tenido un tiempo de término. Yo creo que ni siquiera era bueno el plebiscito. Debe haber, como hoy día, plazo de término, plazo de inicio, plazo de término. Se acabó el problema. ¿Y en ese minuto estaba por la opción sí o por la opción no cuando se realizó el plebiscito? No, yo voté por la opción sí, porque me pareció que había un mínimo de lealtad con el pasado. Pero no estaba convencido de que era bueno que siguiera el presidente Pinochet. Yo creo que no. El exdiputado también señala que es necesario dar un paso más para esta reconciliación que se está buscando en el país, pero es necesario que toda la juventud se informe, sea objetiva también en los hechos que ocurrieron en aquella época.